¿Qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos. Le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticias en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió al presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España. Consejo de Estado aprobó el Decreto Ley 113 sobre las transacciones en divisas en la economía nacional. Cuba continúa vigilancia estricta sobre las arbovirosis mediante el empleo de la ciencia. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro de cortesía con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, a quien agradeció el apoyo que ha brindado su organización para el desarrollo de servicios jurídicos en Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el encuentro de cortesía con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, agradeció al distinguido visitante sus esfuerzos personales y los de la organización que lidera por apoyar a Cuba en varios proyectos que están contribuyendo al desarrollo de los servicios jurídicos. El mandatario agradeció también al abogado español por el apoyo ofrecido a Cuba en cuanto a bibliografía, textos de referencia expresó de alto valor para los juristas. En otro momento del diálogo, el jefe del Estado se refirió también a la ayuda material ofrecida que ha contribuido a mejorar los servicios jurídicos cubanos. Una parte importante de los medios con que se han contado para poder desarrollar el proceso de transformación digital en que estamos inmersos en toda la sociedad cubana, pero en particular en el sector jurídico, con la digitalización de los registros públicos, ha sido gracias a ustedes. Incluso el Ministerio de Justicia es el que hoy tiene más trámites digitalizados en servicio a la población, y tiene que ver mucho con esta ayuda que ustedes han dado, tanto en lo material, pero también en lo de la capacitación. Y ha sido un organismo avanzado, pero el Tribunal Supremo, que también ha tenido relaciones con ustedes, la propia Asociación de Bufetes Colectivos, en fin de cuentas, todas las organizaciones del sistema jurídico han trabajado con esto. Y lo otro, la importante participación que usted en lo particular ha tenido en un grupo de eventos internacionales que hemos desarrollado con Cuba y que ha también aportado con las conferencias magistrales que usted ha dado. Por su parte, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España agradeció al presidente por este encuentro de cortesía, a la vez que evaluó la marcha de los proyectos conjuntos, algo que hace, dijo, de corazón. Cosas salen adelante a pesar de las pegas, a pesar de incluso de los americanos, porque aquí hasta los americanos han influido en intentar que no se hiciera pero bien. Nos prohibieron la entrada a Estados Unidos, hemos tenido... Sí, nosotros... yo me río mucho cuando la gente dice, eso es mentira, digo, no es mentira. Durante el amistoso diálogo, Santiago Ollero trasladó al mandatario su compromiso de seguir apoyando a Cuba a pesar de todas las presiones y obstáculos. Pero bueno, hay que trabajar, hay que sacar las cosas adelante. A nosotros aquí se nos trata muy bien y pretendemos, en la medida que podamos, ayudar. Tenemos intención de seguir haciendo proyectos. Estamos hablando con el ministro la posibilidad de aumentar esa colaboración que hemos hecho tecnológica. Es esta la segunda visita a Cuba del presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. La primera fue en octubre de 2023, donde fue recibido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en el contexto del Tercer Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial. Les proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional.
Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido por prensa latina. Conocemos en titular el siguiente: Zimbabue y Cuba resaltan alto nivel de relaciones bilaterales. Vamos a ampliar esta información. Zimbabue y Cuba evaluaron hoy de muy positiva la evolución de las relaciones bilaterales y la voluntad recíproca de fortalecerlas. La embajadora de la nación caribeña, Suseli Pérez Mesa, y la directora de Europa y América del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, Bernadette Taba Kadimona, destacaron el alto nivel de los nexos y en particular el intercambio de importantes delegaciones durante el 2025. Ambas partes resaltaron la visita oficial a este país africano del presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández. Pérez Mesa reiteró el agradecimiento por el histórico apoyo de Zimbabue a la lucha contra el bloqueo expresado durante el 2025 en diversas tribunas de Harare, Nueva York y La Habana. Seguimos nuestro recorrido desde la red de redes. El periódico 5 de septiembre informa en titular el siguiente: transacciones en divisas, un camino necesario para robustecer la economía nacional. A partir de la publicación del Decreto Ley 113, ha quedado establecido en Cuba un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de las divisas, una medida fundamental en el camino de la estabilización macroeconómica y que estaba prevista por el programa de gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía. Apoyado por normas complementarias del Ministerio de Economía y Planificación, que fija las bases de este mecanismo, y del Banco Central de Cuba, ha sido determinando el marco jurídico necesario para la plena realización de todas las actividades económicas que propendan a incrementar los ingresos en monedas extranjeras y que éstas sean usadas del modo más eficiente posible. Seguimos el recorrido desde la red de redes. Vamos hasta Cuba, sí. En titular, atractivos del turismo en Cuba centran evento promocional en China. Cuba y China celebraron hoy en Guangzhou un evento de promoción turística sobre la isla caribeña en el que destacaron los atractivos de naturaleza y cultura, así como las facilidades para el visitante chino. Durante la actividad, la cónsul general de Cuba en Guangzhou, Marina Domenech, afirmó que las recientes medidas como la exención de visado y la reanudación de vuelos directos de Air China eliminan barreras para los viajeros provenientes del gigante asiático. Asimismo, recordó que Cuba fue designada en 2003 como el primer destino turístico chino en América Latina, subrayando la base sólida para la cooperación en este sector. Con esta noticia cerramos este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Usted quédese en sintonía con nosotros, ya regresamos con otras informaciones. En Cuba Visión Internacional nos acercamos con agudeza visual a las realidades del mundo actual. Buscamos antecedentes y perspectivas de los sucesos que son noticia a nivel global. Todo esto y más lo puede encontrar en Mundo 2020, solo por Cuba Visión Internacional. Ya volvemos, lo anunciaba en los titulares, con una respuesta integral que combina investigación y atención clínica ante el desafío creciente que representan arbovirosis como el dengue y el chikungunya. Resulta esencial la labor científica de los profesionales del Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí en La Habana. Con todos los detalles, la periodista Isabel Díaz González. Las arbovirosis, dengue, zika, oropouche y chikungunya, por ejemplo, constituyen uno de los retos más persistentes para los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Por ello, Cuba le ha prestado la máxima atención desde la ciencia y la medicina en este 2025. Es muy difícil desde el punto de vista solamente de los síntomas y las manifestaciones de diferenciar el dengue del zika. Sin embargo, esta enfermedad tiene características muy específicas que la convierten en una enfermedad de fácil diagnóstico desde el punto de vista clínico. Es decir, es tan típico el dolor, la rigidez con inflamación franca de las articulaciones,
que el diagnóstico tiene una alta probabilidad en el contexto epidémico y que nos permite clínicamente sospechar con un margen de certeza importante la entidad. El nombre propio de la enfermedad, chikungunya, quiere decir el que se encorva. En Cuba, la respuesta se ha sustentado en la articulación entre la clínica, la investigación y la vigilancia epidemiológica con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, como centro de referencia nacional y para la región de las Américas. En el IPK radican los laboratorios nacionales de referencia para todos los patógenos. Excepto VIH, el resto de todos los patógenos, los laboratorios nacionales de referencia están aquí ubicados. Y trabajamos tanto en vigilancia, en investigación, en diagnóstico de todos los agentes infecciosos. Con énfasis ante el actual escenario epidemiológico, en Cuba, el IPK, con 88 años de fundado, evidencia su vocación investigadora y asistencial como parte de esa respuesta colectiva por la salud del pueblo. Pero estos laboratorios no trabajan solo, trabajan con una red de laboratorios. Existe una red de atención primaria, igual que para la atención médica, una red de laboratorios primarios, una red de laboratorios secundarios, que los secundarios están a nivel de los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología, y también a nivel de hospitales, esa es la red secundaria. Y la red terciaria es el IPK. Y todos trabajamos de conjunto. Así, la medicina cubana combina atención y cuidados con ciencia y tecnología ante la presencia de arbovirosis en la región, garantizando que los pacientes reciban tratamiento y cuidados precisos en su enfermedad. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Les sugiero que se queden en sintonía con nosotros porque ya está todo listo para ofrecerles Zona Deportiva hoy con los comentaristas Ernesto Arturo Santana y también Arián Alejandro. Soy Yaulén Arévalo. Le deseo a usted un excelente fin de semana. Nos vemos. El saludo desde La Habana, Cuba. Hoy, jornada de viernes de Zona Deportiva, corresponde el análisis, así que quédese con nosotros, que ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Y ya iniciamos, lo hacemos con boxeo, el campeonato mundial que se celebra en Abu Dhabi, donde Cuba ya concluyó su participación. Recibo a mi buen amigo Arián Alejandro. Buenos días. Saludos, buenos días para ti, Ernesto, por supuesto para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Ya lo analizamos el pasado miércoles con el colega Jesús Muñoz y bueno, queda claro cuál es el techo hoy del boxeo cubano. Hay una realidad que hay un nivel al cual le cuesta acceder, le cuesta vencer, para decirlo incluso con la palabra correcta, y ese nivel de Uzbekistán, de Armenia, de Kazajstán. Es decir, ahora mismo esos países, esas escuadras boxísticas están por encima de Cuba. Otrora eso quizás no se pensaba, pero entre el proceso de renovación, que las principales figuras de Cuba los últimos años pues ya van dejando ya sus últimas huellas encima del encerado, pues es una combinación de factores para, digamos, tener en un año 2025 4 bronces en 2 mundiales de la World Boxing, que siempre lo recordamos, que es la organización que rige los destinos de este deporte, el Comité Olímpico, y bueno, de la IVA, y la verdad que uno dice, un año de 2 mundiales y que Cuba no haya acaparado ningún título es realmente llamativo. Pero bueno, visto lo visto en los últimos años, si nos fijamos, incluso en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, la actuación se quedó por debajo.
En los Juegos Panamericanos de Chile también, incluso a los Juegos Panamericanos ya no hubo equipo completo en los Juegos Panamericanos. No se pudieron conseguir los boletos que se aspiraban a los Juegos Olímpicos dentro de los Juegos Panamericanos. Hubo que ir después a los clasificatorios mundiales, donde incluso hubo que esperar al último para tener clasificados, y no se llevó equipo completo a los Juegos Olímpicos de París. No tuvimos equipo completo en Liverpool, en el torneo de la World Boxing en septiembre. Yo creo que es ejemplos de sobra para darnos cuenta que quizás el boxeo pasa por un proceso, llamémosle un bache, estancamiento, no quiero usar la palabra retroceso, porque yo creo que en categorías inferiores, en juveniles, en lo que hemos visto en los Panamericanos Junior, en las 2 ediciones que se han celebrado, yo creo que hay material, hay materia prima, pero hay que tener paciencia y tiempo para entonces recuperar, ¿no?, las sensaciones de tener boxeadores de categoría mundial, que los hemos tenido, algunos los seguimos teniendo, creo que Erislandy Álvarez es un mayor ejemplo, campeón olímpico, pero que de manera general, ahora mismo cuando nos enfrentamos a este tipo de boxeo, al cual no ven siempre, y recuerdo las palabras de Julio César Lacruz en 2019 cuando decía, es que para enfrentar un campeonato del mundo necesitamos una preparación donde no solo veamos a boxeadores de la región, sino también, Ernesto, a boxeadores de este otro lado, de Uzbekistán, de Kazajstán, es decir, otros estilos a los cuales no nos enfrentamos de manera frecuente. El resultado más importante, sin dudas, la medalla de bronce de Darlen López en la categoría de 80 kilogramos, que ha decidido volver a este tipo de eventos, había declarado que se iba a dedicar enteramente al boxeo profesional, y ya luego cómo se quedaron en cuartos de final los otros representantes del boxeo cubano, entre ellos la estrella, el veterano de 36 años, Julio César Lacruz, que cayó nuevamente frente a un uzbeco que ya venía de ser campeón en el campeonato que se celebró en Liverpool, el Mundial de World Boxing, también uzbeco, que ha tenido un dominio tremendo sobre Julio César Lacruz en los últimos años. Exactamente, Khabibulaev, que bueno, lo derrotó además de manera contundente, siempre estará alrededor de las peleas de los cubanos, cualquier suspicacia, como quizás en otros combates, pero yo no me voy a quedar con el tema arbitral. Yo creo que simplemente los nuestros se han visto superados, es una realidad, no podemos llevarnos a engaño. También Darlen López perdió en esta etapa semifinal con un uzbeco, perdió Fernando Arzola con un uzbeco, en el caso de Giorgi Sarfran con un armenio, es decir, son boxeadores que mostraron simplemente superioridad. Cuando usted pierde 5-0, suspicacias arbitrales a un lado, si usted pierde 5-0, algo bien no hizo en el ring. Claro. Estar pendientes al boxeo cubano. Nosotros le proponemos otros temas. Los atletas más destacados del año en Santi Espíritus fueron seleccionados por el Círculo de Cronistas Deportivos de Lupec y autoridades deportivas de esa provincia. Tenemos el reporte del colega Randy Vasconcelos. El boxeador Alejandro Claro y la tiradora Lisbeth Hernández, junto a Osniel Margarejo y Lianet García de voleibol, fueron los mejores deportistas en disciplinas individuales y colectivas, respectivamente, en Santi Espíritus. Los votos para el novato del año los mereció el saltador de longitud Jorge Odelín, mientras que el mejor equipo resultó el de voleibol masculino de primera categoría. El tiro con arco concitó las aprobaciones en deporte individual y el polo acuático en deporte colectivo. El acontecimiento del año lo aportó Frederick Cepeda, autor de varias marcas absolutas en series nacionales. La nómina de las 10 luminarias se la formaron el boxeador Jorge Cuellar, Diorges Escobar de gimnasia artística, Lietis Arcia de béisbol 5, el futbolista Samuel Rodríguez, Brian Cantero de taekwondo y los peloteros Frederick Cepeda y Yanquiel Mauriz. De acuerdo con el criterio de la prensa especializada y las autoridades deportivas, en la selecta lista se incluyeron Ana Amalia González de softball, el martillista Ronald Mencía y el ciclista Ricardo Delgado. En la categoría juvenil, los deportistas espirituanos más sobresalientes resultaron la arquera Alejandra Morera y Diosber Hernández de salto alto. En esta edad se incluyeron Abraham Pérez de tiro con arco, el pistolero Carlos Herrera y los peloteros Yokai Jiménez, Frederick Cepeda Chemendía, Leandro Pérez, Jesús López y Leandro Forteza. El resto de los mejores juveniles de Santi Espíritus en el 2025 fueron Giorvis Domínguez de atletismo, Brian Valle de voleibol y la ciclista Eiseli Rodríguez. La judoka Yadira Ramos de Lanzoc mereció los máximos elogios entre los atletas con discapacidad. En la tradicional encuesta se seleccionó al entrenador de base y del alto rendimiento con resultados más notables, el mejor profesor de educación física, activista y árbitro nacional e internacional. Randy Vasconcelos, Cuba Visión Internacional. Béisbol, amigos. Matanzas y Las Tunas ya clasificados a la etapa de postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol. ¿Consideraciones, Alejandro? Bueno, como se esperaba, dos de los equipos que iban a tener protagonismo en la serie
Las Tunas cumpliendo simplemente pronósticos y envuelto ya en una dinámica, siempre lo menciono cuando llega este tramo final, en esta variante o formato que tenemos de 75 juegos que comenzó en la serie de 60, que es muy similar, es muy parecido para mí a la estructura que más éxito ha tenido, para mí, para Arián Alejandro, que bueno, quizás no vio las estructuras de los 70 y los 80, me refiero a la de 90 partidos. Para mí ha sido la mejor estructura que ha tenido la serie nacional, incluso yo creo que es la más duradera. En esta serie de estructura de 75, que es muy parecida, pues ha sido un dominador Las Tunas, y cuando llega a esta etapa ya, a partir del juego 60, donde quedan solamente 15 para terminar, pues comienza no solo su ofensiva a producir, sino a ser un equipo prácticamente invencible, porque es la dinámica en la que conforman su preparación de cara a llegar a esa zona de playoffs donde realmente se han mostrado impresionantes. Yo creo que ellos además vienen un poco picados por ser barridos en la final de la Liga Élite en este año 2025 por Ciego Ávila, y obviamente querrán desquitarse con quien sea. Con Ciego no va a ser, porque Ciego no va a estar en la postemporada. En el caso de Matanzas, con un picheo joven, con figuras experimentadas, respondiendo mucho ya en este tramo ya Michel Pérez, con figuras también a la ofensiva de crecimiento, confirma el favoritismo precompetencia, y a eso se van a sumar Holguín e Industriales. Serán los próximos en hacerlo de forma directa, porque han sido los 4 mejores a lo largo prácticamente de toda la serie. Ojito con Mayabeque, que está teniendo también una serie importante, aunque esta semana, amigo Ernesto, protagonistas de ese momento que ha sido habitual en la pelota cubana de juegos confiscados, un juego que usted gana 17-13. Y que pone en el tercer inning a su máxima figura, Adrián Martínez. Yo creo que Cordero tratando de ayudar a Adrián Martínez para una victoria más, porque no tenía mucho sentido traer como abridor un juego que se había sellado cuando la diferencia en ese momento era considerable. Está claro que se equivoca. Era de 12-2 la diferencia en ese momento, algo así. Una diferencia importante, era algo por, yo creo que potenciar, tener una victoria más para una figura que está disputándose el equipo Cuba, que eso al final cuando se mira la temporada, yo creo que repercute. Está claro que Cordero se equivoca, está mal, fue una jugada de libro, aquí está muy bien el equipo que dirige en estos momentos Lamotte y Alberto Lamotte por que ellos han sido los protagonistas al inverso. Claro, pero en este caso le tocó estar a la viva, exacto, respondió bien y fíjese, fue una jugada, un movimiento que se revisó durante toda la noche, durante ya entrada la noche en nuestro país que se decreta, porque era algo bastante difícil, porque es una situación que no se da mucho en el béisbol, un juego sellado por oscuridad, que al otro día se juega, no estaba inscrito en los primeros line-up, después se pone, o sea, una situación enrevesada que saca el éxito. Ahora, si avanzamos en la clasificación, ya usted decía, Holguín Industrial es muy cerca de asegurar ese cupo soñado a la postemporada, pero es 2 equipos que más allá de sus dinámicas, Mayabeque sí está en una dinámica positiva, pero Cienfuegos, que ha tenido muchas derrotas en los últimos desafíos, también está, creo que bastante claro, de cara a ser uno de los contendientes en esta etapa postemporada. ¿Usted cree que estas caídas de Artemisa, que ha caído en 2 ocasiones de 3 ante Villa Clara, al propio Cienfuegos, que ha caído 3 veces contra Las Tunas, que no es sorpresa que Cienfuegos pierda con Las Tunas, ojo, pero ¿usted cree que les va a perjudicar? Ahora, yo le digo algo, Pinar y Granma, que son los equipos que vienen en ese lote de persecución. Y un poquito atrás Santiago. Y un poquito atrás, pero ganan y pierden, eso no les vale. Necesitan tener rachas consecutivas. Creo que la clasificación con los 8 que están ahora, si tiene una variación, va a ser en un solo equipo. No creo que 2 salgan. ¿En quién usted cree que será? Artemisa tiene un paso titubeante más allá de su buen picheo, que ha sido perjudicado por salidas dentro del staff. Y creo que la ofensiva tiene que responder un poco más en el cierre de esta postemporada. Ojo con lo que puede hacer Pinar del Río, que es el que más juegos suspendidos tiene, junto a otros. Pero sí, Villa Clara y Ciego, que tienen muchos, pero que tienen menos posibilidades. Aquí rápidamente, aquí el tema calendario es clave, porque Santi Espíritu, que parecía que caía en un bache, en un letargo, ha resurgido porque se está enfrentando al peor equipo de la serie, que es Guantánamo. Ha ganado 3 y ya Santi Espíritu entonces ha llegado a 37 victorias. Por eso le digo, tema calendario, ver cómo terminan la próxima semana, tanto Cienfuegos, Artemisa, que son esos que están hoy en peligro, pero aquí, con 2 derrotas de 3 de Pinar con Camagüey, con 2 derrotas de 3 de Granma sobre Matanzas, a ese ritmo, a tanto a Vegueros como a Lazanes le va a ser muy difícil, juegos pendientes a un lado, le va a ser muy difícil poder clasificar. Muchas gracias, Arián Alejandro. Buen fin de semana. Estaremos aquí el próximo lunes para seguir hablando del deporte cubano. Hasta entonces, amigos, buenos días.